A ver, hoy día básicamente, bueno, no sé cuántas clases nos va a tomar, quizás más de una, digamos, o más de dos, porque depende del interés también que ustedes muestren. Yo les voy a hablar de la parte, a ver, la clase pasada estuvimos viendo, las clases pasadas estuvimos hablando de la educación ambiental, pero su instalación en el ámbito del Ministerio de Educación, ¿ya? Que es como uno de los ámbitos desde donde se hace educación ambiental hoy en día. El segundo ámbito, como quedó enunciado también, es la institucionalidad ambiental, que se refiere a los servicios públicos, a las instituciones públicas, que tienen por responsabilidad el desarrollar acciones, programas, planes de educación ambiental en Chile. Antes de llegar a eso sí, yo les quiero mostrar, probablemente ustedes esto lo hayan visto en alguna asignatura, pero no está de más hacer un repaso. Yo les voy a hablar de la institucionalidad ambiental, cómo está conformada, ¿ya? Porque si yo me pongo a hablar, por ejemplo, ya, el Departamento de Participación Ciudadana y Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Desarrollo de Educación Ambiental, les hablaría muy desde lo abstracto. Yo creo que se entienda un poco la estructura que hay detrás, ¿ya? Antes de llegar a la unidad que se dedica a la educación ambiental desde el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, bueno, lo primero como antecedentes, y esto es algo que también hemos venido también conversando, pero como contexto. Esto es el contexto en el fondo. En los años 70, en el mundo, están, digamos, se elaboran como las primeras eh, estructuras o esquemas para abordar la gestión ambiental en el mundo, ¿ya? Gestión significa, bueno, un sinónimo de gestión es administración, o en términos como más simples, gestiones como son acciones relacionadas con la protección del medio ambiente. Eso es la gestión ambiental, ¿ya? Que son de distinto tipo. En la gestión ambiental hay normas, hay procedimientos, hay, bueno, educación ambiental, hay evaluación de impacto ambiental. En el fondo hay varias herramientas de gestión ambiental, ¿ya? Pero ya en los años 70, con todo este surgimiento de la temática, ya se empiezan a diseñar algunos esquemas para abordar el tema en los diferentes países del mundo. Y particularmente en los países desarrollados, eh, ya se avanza un poco más en los años 70 respecto de las leyes, la parte jurídico-institucional, pero particularmente en lo referido a la gestión de los recursos naturales, renovables, ¿ya? Esto incluso antes de los años 70, porque el tema de la protección de los recursos naturales renovables es un tema más antiguo que lo ambiental en sí, ¿ya? De hecho, en Chile, ustedes probablemente lo sepan, las primeras áreas silvestres protegidas del Estado en protegerse datan de antes, digamos. ¿Ya? Entiendo que las primeras fueron como en los años 30, años por ahí, del siglo pasado. Bueno, también en términos de los conceptos de medio ambiente y sustentabilidad, ustedes saben ya que solo aparecen en los años, particularmente en la década de los 80 o 90, ya se empiezan a masificar. En Chile, bueno, en la Constitución del 80, que todos sabemos es la que nos amarra en muchos ámbitos digamos, del quehacer, en muchos temas. Sin embargo, en la Constitución del 80 hay dos temas que podrían considerarse relevantes en términos de lo ambiental.
¿ya? Uno es que, bueno, se declara explícitamente que las personas tienen derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Eso generalmente se señala eh, como argumento, de hecho fue uno de los principios sobre los cuales se funda la creación de la Ley de Bases del Medio Ambiente del año 94. Este fue como un pilar, un fundamento sólido que permitió llegar a puerto con una ley en el año 94. Ahora, en segundo lugar, y algo que quizás se desconoce un poco, es que si bien en la Constitución se establece el derecho de propiedad, también se habla de la función social eh, que tiene, eh, que tiene, digamos, la propiedad privada en el fondo. Y en este sentido, en el artículo 19 se habla de la conservación del patrimonio ambiental de Chile, lo cual da cabida a la declaración de áreas silvestres protegidas del Estado. ¿Ya? Esto eh, es significativo en términos de permitir que ciertos territorios, ciertos ecosistemas, en el fondo sean preservados o conservados y en términos de superficie es cuantitativamente una superficie importante, ¿ya? A lo largo de todo Chile. ¿Preguntas, comentarios en esta parte? Profe, Cristian. ¿podría repetir ¿Sí? la explicación de lo que dice limitaciones del derecho de propiedad? Ya, mira, básicamente se habla de limitaciones porque en el fondo eh, no nos podemos apropiar, a ver, la ciudadanía o los empresarios, como quieran ustedes interpretarlo, en el fondo no se pueden adueñar de todo el territorio del país. Hay una reserva eh, que está vinculada con la función social que algunos territorios tienen, como el caso del patrimonio ambiental. Ya el patrimonio ambiental, particularmente me refiero a las áreas silvestres protegidas del Estado, las que son del SNASPE. ¿Ya? Estas áreas tienen una función social, ¿ya? Que particularmente es preservar parte de los ecosistemas existentes pensando igual en las futuras generaciones. ¿Ya? De lo contrario, si no existieran estas limitaciones al derecho de propiedad, estaría como todo en venta, por decirlo de alguna forma simple. Ya inclusive estos territorios que son parte del área silvestre protegida. Ya no sé, es como decirte, ya el Parque Nacional, bueno, Torres del Paine, o ya busquemos uno más, la Reserva Nacional Río Clarillo, o Parque creo que es ahora, está en venta, digamos, y podría un tercero adueñarse. ¿Ya? Entonces, el derecho de propiedad existe en Chile, pero no es tan absoluto. Tiene ciertas limitaciones, ¿ya? Que están vinculadas con esta función social que tiene, en este caso, el área silvestre protegida. De nada. Ya. A ver, en Chile, el hito central de la creación de la institucionalidad ambiental ocurre en el año 1994, cuando se promulga la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, ¿ya? Que crea el marco legal vigente hasta el año 2010. ¿Ya? El año 2010, eh, básicamente no es que el 2010 tengamos un cambio de la ley, digamos, la ley 19.300 sigue existiendo, pero el 2010 se le hace una, un ajuste más o menos importante, como lo vamos a ver en las próximas láminas. Respecto de lo que está eh, presente en la ley 19.300,
en términos de los instrumentos de gestión ambiental, como les decía hace un rato, la gestión ambiental tiene que ver con todas las acciones que nosotros podamos realizar para la protección del medio ambiente. En esta ley se definen 6 instrumentos de gestión ambiental, y en este mismo orden, digamos, ¿ya? En primer lugar, y esto es como súper, podríamos decir, relevante para quienes nos dedicamos a la educación ambiental, está la educación y la investigación, en primer lugar. Después está el sistema de evaluación de impacto ambiental, que también más adelante también lo voy a explicar en detalle de qué se trata. La participación ciudadana en este proceso de evaluación de impacto ambiental, las normas de calidad y de la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, las normas de emisión, que son distintas a las normas de calidad, y los planes de manejo, prevención o descontaminación. ¿Ya? Voy a explicar someramente cada uno para que se hagan una idea, pero más adelante lo abordo en profundidad. En lo primero, la educación y la investigación, bueno, ahí es donde está instalada la educación ambiental. En segundo lugar, el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ver con los proyectos de inversión que necesitan ser analizados antes de ser ejecutados. Y esto es bien importante porque muchas veces hay confusión porque en el sistema de evaluación de impacto ambiental un proyecto, por ejemplo, no aplica para todos los proyectos, ¿ya? Depende de las dimensiones del proyecto, pero aplica para una gran parte de todos los proyectos de envergadura para el país. Por ejemplo, un aeropuerto, una minera, una central hidroeléctrica, una celulosa, una industria del salmón, ¿ya? Yo les estoy mencionando solo algunas, ¿ya? Pero todo este tipo de actividades, antes de empezar la construcción de su infraestructura, o la construcción misma, por ejemplo, de una carretera de alta velocidad, necesitan pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y este sistema, bueno, tiene un reglamento, tiene una serie de protocolos, de orientaciones, plazos, y, y hoy en día es como uno de los instrumentos de gestión ambiental más fuertes que tiene el país, con todas sus virtudes y defectos, ¿ya? Ahora, sobre la base de este mismo sistema de evaluación de impacto ambiental está lo que viene, que es la participación ciudadana, ¿ya? Que en determinadas materias la ciudadanía está habilitada para hacer sus observaciones. No en todos los proyectos, lamentablemente, pero en lo más importante, en los de mayores dimensiones, la ciudadanía puede hacer sus observaciones a los proyectos que se formulan. Después tenemos las normas de calidad ambiental y de la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, que básicamente son las normas que tienen que ver con, eh, a ver, las normas de calidad, después están las normas de emisión. Quiero explicar bien acá la diferencia entre ambas. Las normas de emisión me dicen cuánto yo puedo emitir, por ejemplo, qué se me permite a mí emitir, por ejemplo, a través de un ducto de un determinado contaminante. Ya, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, 100 ml de eh, dióxido de carbono, ya. Esa es mi emisión máxima que yo puedo emitir. Esa es la norma de emisión, es mi máximo que yo puedo emitir en un determinado periodo de tiempo. Las normas de calidad ambiental tienen que ver, acá, tienen que ver con la salud de la población o bien el bienestar eh, del medio ambiente. ¿Ya? Las de calidad tienen que ver, hay una relación donde se vincula al ser humano directamente o bien al patrimonio ambiental, en la norma de calidad. En la norma de emisión no. La norma de emisión es simplemente
ya, yo puedo emitir tanto, 1000, 2000, 5000, ya, pero no hay una vinculación con la salud de la población o bien con la conservación del patrimonio ambiental. Esa es la diferencia, ¿ya? Y en Chile tenemos diferentes normas de calidad. Las primarias son las normas vinculadas con la salud de la población y las normas de calidad secundarias son aquellas asociadas con el patrimonio ambiental. ¿Ya? Y las normas de emisión son solamente normas de emisión. Y por último están los planes de manejo, que seguramente ustedes en el área silvestre protegida, en algún curso que hayan hecho de la materia, deben conocer, por ejemplo, que los parques nacionales tienen planes de manejo, que está, bueno, es una obligación por ley. Esto es ley, digamos, y tiene que ser, tiene que cumplirse, ¿ya? Y están también los planes de prevención o descontaminación. Ya, por ejemplo, la región metropolitana tiene un plan de prevención y descontaminación atmosférica, ¿ya? Lo mismo pasa con el Valle de O'Higgins, en Talca, Curicó, yendo más al sur tenemos en Concepción, Valdivia, bueno, hay Coyhaique, eh, hay planes de prevención o descontaminación atmosférica en gran parte de la ciudad del Valle Central. Entonces, estos son los instrumentos de gestión ambiental, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero acá recalcar es que la educación ambiental no está aislada, ¿ya? Sino que forma parte de un conjunto de otros instrumentos de gestión ambiental que buscan proteger al medio ambiente. ¿Preguntas, chiquillos? Para que vayamos interactuando. ¿Cristian? Profe, que me quedó la duda con el tema de la participación ciudadana, si es que está ¿Ya? estipulado como cuál es el porcentaje de peso dentro del proyecto. Por ejemplo, si yo me pusiera a un gran proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que puedan escucharme? Buena pregunta. Eh, Lamentablemente, mi respuesta, o la respuesta en el fondo, eh, hoy en día la participación ciudadana en Chile no es vinculante. No sé si lo han escuchado, o tú, Cristian. Vinculante quiere decir que en el fondo sí o sí mi observación va a ser considerada, ¿ya? Eh, Se toma en cuenta, pero no necesariamente la van a incorporar, ¿ya? Ahora, la participación en general se lleva a cabo en Chile, en estos proyectos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy en día se está haciendo todo online, digamos. Por ejemplo, a veces en la radio uno escucha el proyecto tanto, tanto, ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y tú puedes dar tu opinión y ya. Uno puede hacer su observación. Después esas observaciones se consideran y aquellas como más repetidas o aquellas de mayor peso son consideradas, pero eso es como bien, depende mucho del Estado, o sea, en este caso del SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el que pondera esto, o sea, el que ve, por ejemplo, ya esta observación se repite mucho, o es una observación súper fundamentada, bien argumentada, ahí la toma en cuenta y le pide a quien presenta el proyecto, le pide hacer los cambios correspondientes. Ahora, evidentemente que acá, entre más presión ciudadana exista, mayores posibilidades va a tener de que se tome en cuenta. Si es una observación aislada, eh, eh, probablemente no se considere. Lamentablemente es así en Chile. En países como, por ejemplo, en Perú, la ciudadanía puede parar un proyecto minero, digamos, que afecte, obviamente,
a un territorio, los recursos hídricos o los sistemas de vida. Eh, en Chile no, en Chile lamentablemente tenemos esa debilidad en la legislación ambiental. Bueno, esperemos que con la nueva constitución esto pueda cambiar, porque evidentemente que es una debilidad importante. Te mandan un sicario. Sí, sí, bueno, Brasil es un caso en todo sentido, porque en Perú tú dices, Nicolás, dices que en Perú hay muchos piquineros ilegales. En la Amazonía, sí. Bueno, y también en Brasil, bueno, la Amazonía es un territorio que, si no me equivoco, lo comparten 9 países, entre ellos Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, no sé si Bolivia, ahí me perdí, probablemente estaría mintiendo si les digo. Eh, es un territorio de mucha vulneración y siendo uno de los territorios que se convierten hoy en uno de los pulmones del mundo, la Amazonía. Pero con la llegada de Bolsonaro en Brasil ha sido un desastre. El manejo, y bueno, ya venía siendo un desastre, pero se ha acentuado ese desastre porque hay una explotación irracional de los recursos naturales en esa zona y probablemente en Perú también ocurra, sobre todo en estos territorios más, eh, como más aislados. Ahora, lo que sí en Perú, en los proyectos mineros, es de minería grande, digamos, hay un mayor injerencia de la ciudadanía, ¿ya? Ellos opinan y hay un peso, hay una vinculación mayor en la toma de decisiones. No, no, Perú, bueno, Perú, bueno, no sé si es que esté mal las cosas aquí en Chile, como dice Luis Poza. En Chile hay experiencias de todo tipo, ¿ya? Hay empresas de muy mal comportamiento o de muy malas relaciones con la ciudadanía y de mucha eh, vulneración, digamos, incluso de la ley, como ocurrió, por ejemplo, en Pascualama, que finalmente ellos ya van en retirada, fueron multados y ya no existe ese proyecto, está en retirada en la zona de Atacama. Hay otras mineras que tratan, claro, Barrick Gold, sí, que tratan bueno, de cumplir todas las leyes chilenas e inclusive más, tratan de ir como más allá de la legislación. Ahora, la minería en sí tiene su gran problema como fundamental, que es la esencia de la minería, ya que es la extracción de recursos. Y la extracción de recursos es un recurso no renovable, ya los minerales. Entonces, aunque esta empresa haga todo lo posible por considerarse sostenible o sustentable, eh, está provocando una alteración en un territorio irreparable, ¿ya? Eh, Ahora, lamentablemente dependemos en gran parte, países como Chile dependen en muchos puestos laborales, parte de la economía, dependen de actividades como la minería y bueno, otras más, pues, ¿ya? Eh, y hay que regular y buscar a mi parecer,
¿ya? Yo no soy absolutista en términos de decir, no, hay que sacarlos a todos, no, porque eso va a tener un impacto, ¿ya? Un impacto social, económico, etcétera. Pero sí yo creo que es necesario mayores regulaciones, mayor fiscalización, el royalty real, que se está discutiendo incluso ahora en estos días en el Congreso, el pago de impuestos reales, ¿ya? Porque actualmente la minería, hay un royalty, existe, eso, si ustedes han escuchado que no, sí hay un impuesto a la actividad minera, pero es muy bajo, ¿ya? Es muy bajo y, y hay muchas cláusulas, hay muchas partes como oscuras que necesitan transparentarse, a mi parecer. Ya creo que me extendí demasiado ahí con la respuesta, pero ya. A ver, como solamente esto es una introducción en el fondo respecto a la institucionalidad ambiental, porque a lo que a nosotros nos interesa ir directamente o el tema de nuestro interés es la educación ambiental, eh, esta institucionalidad que rigió entre los años, entre el año 94 y el 2010 aproximadamente, eh, bueno, sufrió un cambio en este año, 2010-2012, eh, y básicamente las debilidades que tenía esta antigua institucionalidad, como yo le he querido llamar acá en esta presentación, es algunas digamos, de las debilidades eran la ausencia de una política ambiental integral en términos de eh, plantearse en términos, a ver, está la ley de bases del medio ambiente del año 94, pero siempre se le echó de menos a una política ambiental. ¿Qué es una política ambiental? Una política ambiental es como una declaración de principio que te dice, a mí me interesa esto, esto y esto. Ya, por ejemplo, a mí me interesa proteger los recursos hídricos, el suelo y el aire en tales territorios y por qué. Eso, en el fondo, durante ese periodo nunca existió. Hubo algo por ahí, pero que nadie leía ni nadie conocía. ¿Ya? En segundo lugar, una gran dispersión, incoherencia y falta de integración entre las distintas normas que están más abajo de la ley, digamos, de la ley 19.300. Eh, Tenemos legislación de distintos ministerios, por ejemplo, agricultura, salud, obras públicas, y eso, si uno se pone a analizar como todas esas normas o legislación, ve que hay incoherencia, a veces hay cosas repetidas, de más está decir el tema del área silvestre protegida, eh, que el área silvestre o las áreas protegidas en general eh, recaen en distintos ministerios, por ejemplo, y algo súper asombroso porque no solamente la CONAF tiene áreas protegidas, también tiene bienes nacionales, también tiene el Ministerio de Educación, aunque sea loco decirlo, y me falta otra institución que también las tiene, el Consejo, no, eso, el Consejo de Monumentos Nacionales, que es del Mineduc, les decía recién obras públicas, algunos territorios asociados a áreas de donde no se puede pescar ni hacer otras actividades económicas en ese caso, y me falta bienes nacionales, ya otro ministerio, digamos. Entonces, ahí tenemos cuatro ministerios, en el fondo, o instituciones públicas que están a cargo de áreas protegidas. ¿Ya? Y eso habla como de la dispersión, en el fondo. También en esta primera parte de la antigua o la antigua institucionalidad tenemos una gestión ambiental desequilibrada. En esos años el énfasis siempre fue la evaluación ambiental de proyectos. ¿Ya? Todos los otros instrumentos que yo les señalé, las normas de emisión, las normas de calidad, la educación y la investigación, un peso mucho menor. ¿Ya? El énfasis estaba en la gestión ambiental de proyectos. Respecto a la fiscalización,
muy dispersa, muy descoordinada, casi inexistente en el fondo. La carencia de instrumentos e incentivos económicos como subsidios, impuestos, que en los últimos años sí se ha tratado de mejorar. Y también, por último, la falta de apoyo a la gestión ambiental local, que es la gestión ambiental que hacen los municipios. Hace muy poco tiempo que, bueno, ustedes son súper jóvenes, pero hace muy poco tiempo que los municipios tienen áreas de medio ambiente. ¿Ya? En los años 2000 eran súper pocos los municipios que tenían un departamento de medio ambiente. De hecho, desde el 2010 en adelante se establece que los municipios deben tener una unidad de medio ambiente. Está establecido por ley ahora, ya, pero en los años 90, 2000 no era obligación, era algo voluntario. No sé si alguno de ustedes conoce alguna área de medio ambiente de algún municipio que nos pueda comentar. Voy a repetir la pregunta. Eh, ¿Alguien conoce la experiencia de algún municipio de Chile, de cualquier región, en materia de medio ambiente? ¿No? ¿Ninguno? Paula no, Cristian no. Ya, a ver, Jennifer conoce la Municipalidad de La Reina con el Parque Mahuida. Ya, pero por ejemplo, en ninguno de los casos de ustedes tienen. A ver, cuando hablamos de lo ambiental, no hablamos solamente de áreas protegidas. ¿Eh? Hablamos de reciclaje, hablamos de eficiencia energética, hablamos de descontaminación atmosférica, hablamos como de todos los temas ambientales. Por ejemplo, ¿en qué comuna de las que ustedes conocen tienen puntos limpios, por ejemplo? ¿Conocen puntos limpios? ¿Saben lo que es un punto limpio? La mayoría. Sí, hoy en día sí. Disculpen que los lentes están medio raros. Ya. ¿Qué comuna, Paula? Ya. Y Amaya, a ver, le voy a preguntar a Amaya. Amaya, en Maipú, ¿conoces las acciones ambientales que desarrolla el municipio? Ya. Amaya no. Y Paula, ya tiene punto limpio, además retiran en camiones. Paula, ¿conoces otras acciones de medio ambiente que realicen desde ese municipio? Ya. Ok. Ya. Qué lástima. Bueno, no, no, no quiero decir que eh, me da lástima que los municipios no muestren mucho lo que hacen en el fondo. Eh, por ejemplo, en Maipú es una de las comunas que tiene área ambiental hace mucho tiempo, y ellos hacen hartas cosas, pero probablemente no lleguen al conocimiento de- de la población. Y de ustedes particularmente, que son un segmento más vinculado con los temas ambientales. Sí. Ah, ya, Pamela. Sí. Sí, la Municipalidad de La Pintana es una de las más sustentables. Sí.
Sí, de hecho, La Pintana, yo no sé si fue la primera comuna de Chile que conformó un área de medio ambiente. Debe haber sido una de las primeras cuatro. Y la experiencia de La Pintana es notable. Si tienen el tiempo de visitarla, ellos desde en los años 2000, por decir, tenían ya compostaje, de hecho, ahí mismo en los terrenos del municipio, donde está la DIGA, la Dirección de Gestión Ambiental, eh, claro, ahí tienen una pequeña área de compostaje, pero también tienen viveros, ellos trabajaban con neumáticos, los neumáticos los reciclaban y hacían eh, los maceteros, las macetas que ponían en las mismas plazas con cemento, le echaban, por ejemplo, a los neumáticos cemento. Yo ahí no entiendo mucho la técnica, pero eh, y con eso ellos se ahorraban, digamos, el mobiliario, o sea, parte de la infraestructura eh, de las áreas verdes. Pero además con el compost que generaban ellos mismos o producían, ese compost lo ocupaban en las plazas públicas, ¿ya? Y recolectaban residuos orgánicos eh, de las ferias libres. Ellos hacían retiro y, y ahí fabricaban el compost. Entonces ahorraron un montón de recursos ellos mismos. También trabajaban con colegios en temas de educación ambiental y todavía lo hacen, digamos, ¿ya? Eh, y dentro de las últimas cosas que he sabido que están haciendo es la recolección del aceite, eh, digamos, de los restos de aceite, y lo están usando como combustible alternativo, ¿ya? Incluso creo que los mismos algunos camiones de la comuna lo empleaban para ello. No, La Pintana, súper bien, uno de los municipios líderes. Yo conozco varias experiencias de varios municipios. La Florida también ha tratado la Florida, pero yo encuentro que es poco lo que hacen para una población tan grande eh, y lamentablemente son cosas como desconocidas para la población. Tienen poco impacto en el fondo. Ya, pero eso me desvío nuevamente, disculpen. Eh, y bueno, en los años del 94 al 2010, muy poco apoyo bueno, a la gestión de los municipios en términos ambientales, ¿ya? En términos de recursos, en términos de personal, en términos de, de orientación también, ¿ya? Bueno, después, bueno, entra en el 2010, entra en vigencia una nueva ley, que es la ley 20.417, que modifica a la ley 19.300. Y principalmente la ley 24.000, la ley 20.417 crea, en realidad hay el Ministerio del Medio Ambiente, por un lado, después el Servicio de Evaluación Ambiental, que ve la evaluación ambiental de proyectos, y la Superintendencia del Medio Ambiente, que ve temas de fiscalización. 2 años después, en el año 2012, se promulga la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales. Otro ámbito que quizás también para ustedes es desconocido, pero Chile tiene tribunales ambientales, ¿ya? Lo cual en los años 2000 o en los años 90 era algo impensado. Pero el 2012 se avanza en esta creación y ya el 2012 se crea el primer tribunal ambiental, el 2013 el segundo y el 2017 el tercero, que abarcan todo el territorio nacional. Pero enseguida les voy a hablar un poco más de los tribunales ambientales. Eh, bueno, ¿por qué se tuvo que hacer todos estos cambios? Eh, yo lo insinué, lo mencioné quizás la semana pasada,
Por un lado, Chile quiso entrar como en el grupo de las naciones desarrolladas, y decidió entrar a la OCDE, que yo lo voy a escribir acá, o OSD, depende de la traducción, que es esta organización de países eh, desarrollados, eh, donde los cuales, bueno, dentro de los cuales Chile quiso estar, digamos, ¿ya? Yo les decía que son aproximadamente 42 países, eh, 40 y algo países, y están todos los países desarrollados del mundo, y está Chile y ocupando generalmente los puestos, en todos los índices que se elaboran, está siempre como al final. Es una lástima, pero así es. Y bueno, en Chile, en los años, inicios de los 2000, surgió ese interés de integrarse a esta organización internacional, pero Chile debió ser evaluado para poder entrar, y dentro de las múltiples cosas que Chile tenía que hacer, una de las recomendaciones era que Chile tenía que crear un Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Y precisamente para subsanar todas estas debilidades de la institucionalidad antigua. Entonces, es por eso que, bueno, Chile como alumno Mateo, como alumno aplicado, bueno, respondió todas estas observaciones y empezó a hacer una serie de cambios, uno de los cuales fue la elección del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, pasamos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Esto es importante porque yo en sus respuestas del trabajo y en sus exposiciones había confusión entre. Entonces pasamos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente al Ministerio. Lo voy a escribir acá en el chat. Pasamos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente al Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, yo no sé si ustedes conocían la CONAMA o alcanzaron a conocerla. Eran muy chiquititos, muy pequeñas. Pero ¿alguien sabe cuál es? Quizá alguien sabe porque lo ha leído o lo han visto en algún otro curso, pero ¿cuál podría ser la diferencia entre una comisión nacional y un ministerio? O ustedes, de manera intuitiva, eh, ¿qué diferencia podría haber entre una comisión y un ministerio? ¿Pueden levantar la mano? Ya, a ver, Diego, el alcance. ¿Pero a qué te refieres con el alcance? Un poco más de detalle. Porque el alcance puede ser en distintos ámbitos. Ya, Nicolás dice que, bueno, la comisión es como una junta que analiza los problemas. Ya, son con un poquitito ambiguas las respuestas, pero por ahí puede ir. Claro, Nicolás dice que el ministerio se enfoca totalmente en su área. ¿Amaya? Hola, profe, buenas, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Yo creo que la comisión como que lleva a cabo lo dictaminado por el ministerio. Es como, no sé, como que lo que siento es que aquí en relación a las leyes y a las normas, el ministerio sería como la ley y la comisión sería la norma, como para que se cumpla lo dictaminado por el ministerio. Eso pienso. Ya, gracias, Amaya. Mira, lo que pasa es que la comisión dejó de existir cuando empezó a operar el ministerio. Es como
partió como comisión y después la comisión se transformó en el ministerio. No es que ambos existan hoy en día. Hoy en día la CONAMA ya no existe. ¿Ya? Existió hasta la entrada en vigencia del ministerio. Eh, lo que sí tienes razón tú, que claro, el Ministerio del Medio Ambiente tiene como la misión de hacer cumplir la ley, eso es correcto, pero el Ministerio del Medio Ambiente tiene más peso. Por ahí algo dijo Diego del alcance, pero cuando digo peso es como la comisión era como un organismo, incluso la comisión era parte de otro ministerio, la CONAMA. Acá lo voy a poner, la CONAMA era parte del ministerio, de un ministerio que se conoce súper poco, que es el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Ese ministerio existe, ustedes me dicen, lo conoce la gente, yo creo que súper poco. ¿Ya? Entonces la CONAMA era parte de otro ministerio. Ahora, la CONAMA transformada en ministerio tiene más peso. Entonces, va de igual a igual entre comillas, voy a decir entre comillas porque después lo voy a explicar. Se supone que iría de igual a igual con Ministerio de Obras Públicas, con Educación, con Transportes, con Cultura. Ustedes no sé si ven televisión, yo creo que no, ya hoy en día los jóvenes no ven televisión, pero si uno, o muy poca, pero si uno veía, por ejemplo, una reunión de gabinete, ahora, en la actualidad, uno ve a todos los ministros sentados en la mesa y ve a la ministra Smith, que es la ministra del Ministerio del Medio Ambiente, que está ahí con su par de salud, Enrique París, o con su par de educación, el ministro Figueroa, están ahí juntos, digamos, todos como iguales, o sea, son todos ministros, y son todos ministerios. ¿Ya? Entonces, cuando se creó, en el fondo, ese era una de los fundamentos, de las bases, que en el fondo el tema ambiental iba a tener más fuerza, iba a tener más peso. ¿Ya? Porque al estar debajo de otro ministerio que nadie conoce, de hecho el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, ahí estaba la CONAMA, digamos, nadie la conocía, el tema era desconocido, poca fuerza, entonces de repente si hay que ir a defender un tema, ya por ejemplo, eh, la construcción a ver, no, algo más real quizás, ya, Puchuncaví Quintero, ya, zona de sacrificio, zona altamente afectada por los problemas ambientales. Si hay que ir a defender, por ejemplo, ese territorio que está altamente degradado, contaminado, y hay que ir a buscar lucas, eh, digamos, lo digo de manera como coloquial, si hay que ir a buscar recursos en el Ministerio de Hacienda para, digamos, eh, darle solución al problema existente, para compensar a la población de todo el daño ambiental que se ha producido, yo tengo más fuerza si soy ministra a si soy directora ejecutiva de la CONAMA. Esa es como la gran diferencia. Puede ser pregunta de prueba. Diferencia entre CONAMA y Ministerio del Medio Ambiente, que en el fondo no está en la presentación, pero yo se lo he explicado acá. Ya, entonces, bueno, aparte de este tema de la OCDE, yo les quiero dar igual denme un segundo porque la OCDE, yo acá les voy a escribir qué significa. OCDE significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Cuando lo ven como OSD es porque está en inglés, ¿ya? Lo que yo les recomiendo es, les voy a dejar la página igual, eh, estos índices que yo les digo, no voy a compartir la pantalla porque el otro día tuve problemas, después no podía, pero les voy a dejar el link para que ustedes después también lo puedan ver los países que la integran,
y los índices, por ejemplo, en materia de salud, economía, medio ambiente, y van a ver que Chile generalmente está en los puestos más postergados. Ahora, aparte de este tema de la OCDE, también Chile y el mundo en el fondo se empieza a hablar mucho más de cambio climático, los efectos de la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, que es un tema como súper eh, cada vez más fuerte y en Chile tenemos grandes problemas en esa materia, se están extinguiendo muchas especies, eh, hay algunas acciones pero muy aisladas, muy acotadas, de muy poco alcance o cobertura. Y también el tema de los residuos, ya que por suerte sí acá en residuos ha habido un poquitito más de, de interés, de interés real, de acción real en los últimos años, y hoy tenemos una ley del reciclaje en el fondo. ¿Ya? Si alguien quiere saber más de eso, me dice y le puedo mandar link, un montón de información también, si le interesa el tema. Y bueno, después, y con esto después vamos a hacer una pequeña pausa, les quiero mostrar, estas son las cosas que a mí me gusta mostrar en clases que de repente les puede servir a ustedes también en otros cursos. Hay distintos índices que miden como el desempeño ambiental de los países o cómo se comportan en temáticas ambientales. Y acá hay uno que a mí me gusta que, bueno, en realidad no me gusta por nada en particular, simplemente me gusta mostrarlo porque es gráfico, eh, mide como, se ven como las distintas dimensiones del medio ambiente reflejadas y se ve la evolución de los países a lo largo del tiempo, ¿ya? Y este índice rankea a 180 países según su desempeño ambiental a nivel internacional. Bueno, en Chile en el año 2006 aparece en el lugar 26, estando dentro del primer quintil de países, o sea, como el 20% superior. En el año 2012 baja al 58, después en el 2018 baja al 84 y en el año 2020, que es como el resultado más reciente, sube al 44. Más allá de la competencia, a mí me gusta mostrar, digamos, estos esquemas, eh, porque como les decía, les puede servir a ustedes en otros cursos o como ejemplo de un índice que es comparativo. Eh, y acá lo que les quería decir es que, bueno, acá no está completo, pero hay una parte. eh, Chile tiene un score o un puntaje de 57,49 de un total de 100, ¿ya? Y acá se evalúan las distintas dimensiones, por ejemplo, son 11 tópicos, pero bueno, acá se alcanzan a ver solamente dos, que son medio ambiente y ecosistemas, en el fondo, no sé qué significa como esto otro, pero en la parte ambiental está calidad del aire, agua y sanidad y metales pesados, ¿ya? Entonces acá lo va rankeando con puntaje, ya por ejemplo en calidad del aire Chile sale rankeado como en el lugar 85, pero el puntaje que alcanza es 69,22. En agua y sanidad está en el lugar 31. No sé si con la flecha me siguen. Se ve mi cursor? Ah, ya, esperemos un poquitito porque voy a usar un lápiz. Ya, a ver, vuelvo. Ya, por ejemplo, no, ya, a ver, calidad del aire, yo les decía, ya, 85, ¿ya? Ese es el ranking son 180 países, está en el lugar 85, pero el puntaje que alcanza acá Chile es 69,22, en un puntaje que va de 0 a 100. Después, en agua y sanidad, o sea, esto es como calidad del agua, en el fondo, del agua potable. Está en el lugar de 31, que en realidad es un lugar bastante bueno, y acá el puntaje que alcanza es 79,61.
Y por ejemplo, en metales pesados, o manejo de metales pesados, está en el lugar 6, alcanzando 97,15 puntos. Y bueno, después vamos a, eh, bueno, no sé, vitalidad de ecosistema, esto habría que ver la traducción bien hecha, digamos, pero en términos de ecosistemas tenemos hábitat y biodiversidad, la parte forestal, la parte pesquera, clima y energía, polución, recursos acuáticos, agricultura, y bueno, vemos ahí los puntajes alcanzados, y por ejemplo en la parte forestal son solo 10 puntos, 10,83, o en la parte de las pesquerías 51,01. Bueno, en fin, ustedes si entran a la página web, que bueno, acá si pinchan llegan directamente, acá está la página web, perdón, que tengo mal pulso. Disculpen. Voy a tomar el lápiz de nuevo, acá está la página web, entonces, se van a quedar con ella, y lo interesante es que pueden ir comparando años, por ejemplo, este es el del 2020, este es del 2020, pero por ejemplo acá, no, perdón, ese era el del 2018, no, acá dice 2018, estamos en el lugar 84, después Chile pasa al lugar 44, ya este es el 2020, con 55,3. Bueno, solamente acá, bueno, ver los países como más avanzados en su desempeño ambiental, están Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, Francia, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega y Alemania. Aquí vemos los puntajes alcanzados. En la página web ustedes pueden ver el detalle, ¿ya? Estos países más nórdicos generalmente tienen súper buen desempeño en términos energéticos, en términos eh, de calidad del aire, en esa materia dominan, ¿ya? Bueno, no así los países eh, sudamericanos y Chile. Eh, lo último que les quiero decir respecto de este índice es que la información la entregan, o sea, la información con la cual se nutre este índice eh, es la entregada en este caso por el Estado. O sea, son los países a través de sus ministerios, en el caso de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente le hace llegar a EPI la información para que ellos puedan elaborar estos índices, ¿ya? Y, y el índice EPI lo elabora la Universidad de Columbia, ya en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, se supone que es una entidad imparcial la que elabora esto. Ahora, evidentemente que uno podría a lo mejor desconfiar de la información que está entregando Chile, ¿ya? Que Chile esté situado en el lugar 44 de 180, a lo mejor podría ser algo no tan creíble, no sé. No sé qué opinan ustedes. ¿Podríamos estar en el lugar 44 de 180? Ya, Nicolás dice que sí, María Jesús dice que no. No, la pregunta es, ¿Chile podría estar en el lugar, como dice este índice, podría estar en el lugar 44 de 180 países? ¿Es posible estar en un lugar avanzado? Porque ya parece que Matías dice que sí, porque dice C. Sí, quizás no es tan, a lo mejor sería raro que Chile estuviera entre los 10 primeros, ¿verdad? Bueno, chiquillos, me explayé un poco, me pasé. Vamos a hacer igual un pequeño descanso para que estiren las piernas. Bueno, ojalá, bueno, no sé si algunos estarán levantados, pueden estirar las piernas, tomar un café, etcétera.
de 10 minutos para que después sigamos, ¿ya? 10:30, 10:40. Ya, voy a apagar la cámara y seguimos conversando.
de chiquillos, chiquillas. Estoy de vuelta por acá. ¿Ustedes están por ahí ya? Camila, Paula. Ya, vamos a seguir, porque nos queda poquito tiempo. Y para no perder como el hilo, ya, yo les quiero hablar ahora respecto de la institucionalidad actualmente vigente. Y acá, bueno, les quiero mostrar que, bueno, esto es a partir del 2010, en 2012, en términos operativos, se empezó a concretar. Eh, bueno, acá con el puntero, no sé si ahí ven mi mano. Ah, ya, súper, ya. Esta es la herramienta que tengo que usar. Ya, entonces, bueno, a partir del 2012, bueno, en realidad 2010, bueno, está la ley, pero esto se demora un par de años, ya en 2012, se puede señalar que, bueno, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se pasó de la CONAMA al Ministerio del Medio Ambiente, y del Ministerio del Medio Ambiente se formaron tres organismos. Uno, el Servicio de Evaluación Ambiental. Dos, la Subsecretaría del Medio Ambiente. Y tres, la Superintendencia del Medio Ambiente. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lamentablemente, aún no es creado. Todavía está en el Congreso. Enseguida les voy a explicar qué pasó con este servicio que está, en el fondo, el que no se ha podido crear y ya han pasado casi 3 gobiernos desde la promulgación de digamos, de la actualización de la nueva institucionalidad ambiental. Entonces, este está pendiente. Desde el Servicio de Evaluación Ambiental existen direcciones regionales. En todas las regiones existe una dirección regional. ¿Ya? Ahí está a nivel central, a nivel de acá de Santiago, pero también en cada región existe un SEA, o Servicio de Evaluación Ambiental. Y respecto del Ministerio del Medio Ambiente, está la Subsecretaría del Medio Ambiente, pero en cada región hay una SEREMI, o Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente. ¿Quién de ustedes vive en región? No sé si les pregunté, pero ya. María Jesús, ya. Los Lagos. ¿Tú, Carmen, en qué región estás? Ya, en la quinta, Valparaíso. Ya, por ejemplo, a partir de lo que señala María Jesús y Carmen, ellas, por ejemplo, sus regiones podrían perfectamente dirigirse o escribir o incluso googlear eh, respecto tanto de un SEA en la región de los lagos y en la región de Valparaíso, y también una Seremi del Medio Ambiente en los lagos y en Valparaíso. Y ellos tienen profesionales de distintas disciplinas, un director, digamos, al mando, o un Seremi en el caso de la subsecretaría, y desarrollan las acciones que emanan lamentablemente desde el nivel central. Chile es un país súper centralizado, como las orientaciones vienen de arriba, digamos, desde la subsecretaría, el ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora, paralelamente tenemos un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ya que enseguida les voy a comentar cada uno de estos cuadrados, o rectángulos en el fondo. eh, les voy a explicar a qué se dedica cada uno, cuáles son sus funciones. Y están los tribunales ambientales, que no están, digamos, no hay una demarcación continua ni discontinua, porque son entidades independientes, ¿ya? Pero que son parte de esta institucionalidad ambiental eh, que surge desde el Ministerio del Medio Ambiente.
Bueno, vamos a partir con, bueno, el Ministerio del Medio Ambiente, bueno, ahí está la ley y el año. No obstante, como yo les decía, igual en términos concretos, unos años después empezó a operar como ministerio. Básicamente está, bueno, el Ministerio del Medio Ambiente está encargado de colaborar con el presidente de la República en el diseño de aplicación de, bueno, ahí están como los grandes temas, las políticas ambientales, las normas, los planes de prevención y descontaminación, protección y conservación de la diversidad biológica, promoción del desarrollo sustentable y sostenible, y al final están los programas de educación, promoción y difusión ambiental, que es algo que yo ahí destaco, ¿ya? Por lo tanto, está dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente realizar programas de educación, ¿ya? Que es aquello que nos convoca a nosotros en este curso, que es la educación ambiental. Se me quedó ahí. Ya, después tenemos el servicio de evaluación ambiental, que yo ya me adelanté un poco, que es un organismo público también, que bueno, está descentralizado, entre comillas, digamos, porque si bien hay direcciones regionales, muchas veces las decisiones se toman a nivel central. Eh, Se supone que es independiente o sea, depende del Ministerio del Medio Ambiente, pero en las decisiones es autónomo, ¿ya? Es un organismo técnico que está a cargo de evaluar los proyectos, ya que yo les decía, hay un reglamento, hay tiempos, hay plazos, está súper claro quiénes tienen que presentar un estudio o una declaración de impacto ambiental, eso está establecido por ley, y lo principal de este instrumento de gestión o de este organismo que se crea el año 2010 es que la evaluación ambiental es un instrumento preventivo, ¿ya? Eso quiere decir que es un instrumento que se aplica antes de, ¿ya? No es como la imagen de ahí abajo. O sea, esto es justamente lo que nosotros, o lo que busca este instrumento de gestión, que no ocurra, ¿ya? Claro, aquí dice, ahora haremos nuestro estudio de impacto ambiental. No, pues. En el caso de los estudios de impacto ambiental, preventivo significa adelantarse, es antes de. En estos días está como muy de moda el tema como de la prevención, eh, que quizás es lo que ha faltado en el manejo del COVID, eh, que claro, ahora cuando ya la cosa está un poco más descontrolada, uno dice, pucha, no se hizo todo en materia de prevención lo suficientemente bien, ¿ya? Entonces, importante que quede, que ustedes en el fondo sepan que este instrumento o esta herramienta es una herramienta preventiva, al igual que la educación. Después está, bueno, la Superintendencia del Medio Ambiente, eh, que también es un servicio público, eh, eh, que en el fondo es súper vigilado por parte del Ministerio del Medio Ambiente, pero se supone que tiene autonomía. Ellos, las funciones principales de la Superintendencia del Medio Ambiente son ver que se cumplan las resoluciones de calificación ambiental. ¿Qué son las resoluciones de calificación ambiental? Son los pronunciamientos que se dictaminan una vez que la evaluación de impacto ambiental termina, ¿ya? Por ejemplo, una empresa de las que yo les he señalado, un aeropuerto, una termoeléctrica o una hidroeléctrica, hacen un estudio de impacto ambiental, pasan el proceso. Algunas pasan, otras no. No les voy a decir cuántas pasan y cuántas no pasan, pero ustedes lo pueden averiguar. Una vez que termina ese proceso, se establece una resolución de calificación ambiental que tiene que ver con todas las cosas que ese aeropuerto, esa hidroeléctrica, digamos, autopista, tienen que cumplir en el futuro. Ya, por ejemplo,
en las obras de construcción. Eh, no emitir ruidos por sobre, no sé, los 100 decibeles. Ya, después otra puede ser, en el caso de la carretera, construir pantalla acústica en los sectores altamente poblados. En fin, una serie de cosas que tienen que cumplir estas empresas para que sigan cumpliendo o cumplan con la legislación ambiental. ¿Ya? Entonces, la Superintendencia del Medio Ambiente lo que hace es revisar estas resoluciones de calificación ambiental, que se estén cumpliendo. ¿Ya? Después, está también vigilar el cumplimiento de los planes de prevención y descontaminación ambiental, ¿ya? Como el plan de prevención y descontaminación ambiental eh, o descontaminación del aire que tiene la región metropolitana, las normas de calidad y de emisión, los planes de manejo y cualquier otro que esté establecido por ley, ¿ya? Y ellos tienen la capacidad de sancionar los incumplimientos ambientales en términos monetarios y en términos también de cese de obras o de faena. Por lo tanto, esta figura, este organismo es de suma relevancia hoy en día, y muchas veces se desconoce el alcance o las cosas que realiza en el fondo, ¿ya? Eh, y el valor que tiene en el fondo, porque digamos, antes del año 2010, había una fiscalización, pero era algo muy menor, eh, muy al azar. Si les dijera yo que era como de 100, se fiscalizaba a uno, era mucho, ¿ya? Con la Superintendencia del Medio Ambiente esto ha mejorado y la Superintendencia del Medio Ambiente tiene despliegue en varias regiones, hay profesional contratado y se dedican a la fiscalización en el fondo. ¿Pregunta hasta ahora, chiquillos, chiquillas? Voy a ver la hora, estoy medio perdido. Todavía nos quedan unos minutitos. A ver, Matías dice, ¿se puede decir que en este organismo están las fiscalías? No, no. No, la fiscalía es otra instancia, los fiscales son del Poder Judicial. No, acá solamente Superintendencia del Medio Ambiente, que se dedican a la fiscalización, sí, pero no tienen que ver con las fiscalías. Los incumplimientos lo sancionan a través de profesionales que hacen la fiscalización. Ya, por ejemplo, van a un lugar determinado, a una planta de una industria, llevan, por ejemplo, la resolución de calificación ambiental, empiezan como a revisar si están cumpliendo con los protocolos, con la ley, digamos, con todo lo establecido, y en caso de incumplimiento ellos pueden, digamos, sancionar, pueden sancionar. Y bueno, si siguen los incumplimientos, esto se puede ir a un tribunal ambiental. Ya cuando es reiterado, o hay incumplimientos graves, se puede ir a una instancia superior y puede terminar en los tribunales ambientales. Y ellos también, la empresa puede hacer sus descargos, la superintendencia hace lo suyo, la población afectada también participa, y ahí ya es como un juicio, o sea, es como algo completamente ajustado a la ley y al accionar de la justicia común y corriente, digamos. Ya, después, bueno, respecto al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, acá están la mayoría de los ministerios, no los voy a leer porque no tiene sentido, ustedes lo pueden revisar después. No obstante, acá aquellos que nos dedicamos a la educación, echamos de menos al Ministerio de Educación, porque no es parte de este grupo de ministros para la sustentabilidad. Y ellos, bueno, ¿qué cosas ven?
se dedican a ver políticas para el manejo y uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, definen los criterios de sustentabilidad. Acá hay algo como relevante que llama un poco la atención, pero ellos también son aquellos que deciden si se crea o no un área protegida del Estado. Tienen como esa facultad, ya de decir sí o no. Y también políticas que se someten a la evaluación ambiental estratégica, que más adelante yo se los voy a explicar. Pero básicamente, para que también ustedes se hagan una idea, la evaluación ambiental estratégica es aquella que va más allá del proyecto, ¿ya? Porque yo les hablaba hasta ahora de la evaluación de proyectos, pero también en un territorio pueden haber 5 proyectos parecidos. Y en esos casos se recurre a esta otra herramienta de gestión ambiental, que es la evaluación ambiental estratégica, que es como la mirada más global, ¿ya? De un territorio que ya, por ejemplo, tiene, ya, por ejemplo, Puchuncaví. Disculpen que use ese ejemplo, pero es como bien ilustrativo. Yo en Puchuncaví no puedo seguir poniendo industria, menos termoeléctrica, eh, sería totalmente no tendría como ninguna posibilidad de ejecutarlo, pero también ocurriría otra cosa, que en el fondo también ahí se aplica la evaluación ambiental estratégica, que es como ver cómo está ese territorio para no seguir impactándolo negativamente. Ya, y yo creo que ya por último, a ver, déjenme, no, vamos a terminar esta parte, que nos queda un par de minutos. Ya, después están los tribunales ambientales. Ustedes pueden entrar a las páginas correspondientes. Si no me equivoco, cada tribunal ambiental tiene su página por separado. ¿Ya? Yo, por ejemplo, aquí entré al Tribunal Ambiental de Santiago. Existen tres tribunales ambientales en Chile. Está el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que abarca de Arica a Coquimbo, ¿ya? Y que empezó a operar en el año 2013. Aquí estoy mirando mis apuntes para no equivocarme. Después está el Tribunal Ambiental de Santiago, ya aquí este es el más antiguo y empezó a operar desde el año 2012, y abarca de las regiones de Valparaíso a Maule. Y después está el Tribunal, perdón, el primero, yo me equivoqué, el de Antofagasta empezó a operar en el 2017, fue el más tardío. Y por último está el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que abarca de la región de Ñuble a la región de Magallanes y que empezó a operar en el año 2013. ¿Ya? Esa es como la estructura de los tribunales ambientales. ¿Ya? Si algo ocurre en una región determinada, en una localidad determinada, se debe ocurrir al tribunal eh, que abarca esa zona, digamos. ¿Ya? Bueno, ellos resuelven controversias ambientales, problemas ambientales, ¿ya? Entre el Estado y privados, o entre privados, entre, bueno, distintos actores, ¿ya? También decide, en los casos que yo les decía, alguna injerencia relacionadas con la superintendencia del medio ambiente, ya cuando hay reiteradas incumplimientos por parte de las empresas. Por ejemplo, hay disputas como que en el fondo escalan, ¿ya? Llegan finalmente a los tribunales ambientales. Y por último está resolver demandas por daño ambiental, ya que acá, por ejemplo, las organizaciones pueden presentar sus demandas, un particular puede presentar una demanda contra una empresa por daño ambiental. Daño ambiental en el fondo es un efecto significativo en mi calidad de vida, en la salud o en el patrimonio ambiental. Pero cuando evidentemente es algo de importancia, uno no podría hacer una demanda porque un ruido molesto de una semana. Probablemente eso no va a llegar a buen curso y va a ser más el costo en un abogado que eh, en el fondo la solución al problema. Y por último, si no me equivoco, está, bueno, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que lleva, a ver, 2012, no, el 2011
se presentó el primer proyecto, creo que con Bachelet. A ver, no, déjenme ver el 2011, quiero chequear algo, para ser más preciso. Estas cosas de memoria, yo no soy tan eh, memorión, ni tampoco les pido eso a los estudiantes. Solamente quiero ver en el 2011 quién nos gobernaba. Ya, no, con Piñera, ya, ya, aquí para ser más preciso. Ya, con Piñera entra el primer proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. No obstante, ese proyecto no avanza en el Congreso, y el 2014 con la presidenta Bachelet entra un nuevo proyecto, que obviamente no era el mismo, ¿ya? Eh, y ese sí ha tenido, digamos, un avance, pero hoy en día está detenido. No obstante, en el 2016 no avanzó porque se encontró digamos, se encontró con la necesidad de, de efectuar una consulta indígena, ¿ya? Lo cual igual es positivo. Entonces, en 2016 se hizo la consulta indígena y se integraron algunas de las observaciones a este proyecto. Y en los sucesivos años, digamos, el 2017 fue aprobado por la Comisión de Hacienda, la Comisión de Medio Ambiente, y el año 2019 fue aprobado por el Senado. Pero ahí está, todavía no tiene que pasar a la Cámara de Diputados ahora, ¿ya? Y ahí el proyecto estaría aprobado, pero evidentemente que la agenda política o normativa, yo creo que este tema no está, digamos, como en agenda, eh, y quizás también se esté dilatando, eh, porque con este servicio, bueno, básicamente se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la creación del Sistema Nacional de áreas Protegidas, que integra la área privada y pública, y la regulación de instrumentos fuera de las áreas protegidas para protección de amenazas a la flora y fauna, también, así como también la protección o la gestión de las especies exóticas e invasoras. Esos son los 3 puntos que establece esta ley más importante. Ahora, en términos administrativos, este proyecto implica grandes desafíos, porque el tema de la biodiversidad hoy en día está disperso en muchas instituciones públicas, ¿ya? Por ejemplo, y acá también el retraso quizás se deba en parte a esto. Ejemplo, los funcionarios de CONAF debieran, entre comillas, eh, ser parte de este servicio de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, ¿ya? Debieran pasar como de la CONAF a este servicio. Algunos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente también tendrían que pasar. Y algunos del Ministerio de Agricultura también, porque el tema de la biodiversidad está muy disperso. Está, como yo les decía hace un rato, hay áreas protegidas en bienes nacionales, en obras públicas, CONAF, y bueno, y el Ministerio del Medio Ambiente también. Tiene algunas que son las áreas silvestres, perdón, son las áreas marinas protegidas, que están hoy en día un poco bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Alguna duda, chiquillos? Me anduve pasando un par de minutos, pero súper buena pregunta de Cristina. Y con esto terminamos para no atrasarlos. Quizás ustedes tienen clases después. Eh, ¿Qué pasa si no hizo el estudio de impacto y comienza a construir? Eh, bueno, está incurriendo en una falta, ¿ya? Eh, eh, a ver, ha pasado esto.
Pero lo que debe ocurrir es que exista como una denuncia, ¿ya? Debe existir una denuncia por parte de, bueno, una persona natural, una organización comunitaria o una organización de base, para que en este caso debiera ser derivarse la superintendencia en la superintendencia del medio ambiente. Ahí debiera llegar esa denuncia para que alguien vaya a corroborar y se detenga, digamos, ahí ya entra en un plano como de, de orden y seguridad incluso. eh, pero, a ver, lo que quiero decir es que tiene que existir una denuncia, una constatación, ¿ya? Porque probablemente la superintendencia no tenga la capacidad para estar viendo todo Chile si están construyendo irregularmente, ¿ya? También quizás la denuncia se puede hacer en el municipio primeramente, como hoy en día existen los departamentos de medio ambiente, y de ahí escalar hacia la superintendencia. Ahora, ojo, porque no todas las empresas, no todos los rubros, no todos los giros tienen que pasar por un estudio de impacto ambiental. A veces, y con esto termino, chiquillo, ya, eh, a veces hay actividades que, a ver, por ejemplo, en materia de energía, eh, por ejemplo, todas las empresas que produzcan más de 4 eh, gigabytes no, gigahertz de energía entran a la evaluación de impacto ambiental. Y las de menos de 4, no. Entonces a veces hay empresas que para vulnerar un poco la ley, hacen el proyecto un poco más chico. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, puede ser de 3,5 gigahertz. Eh, entonces, o bien en el caso de las viviendas, y eso era algo que se hacía mucho antes, que era, si son más de 100 viviendas, entra a un estudio de impacto ambiental, y son menos de 100, no entra. Entonces, claro, las constructoras hacen proyectos de 90 viviendas. Entonces, ahí igual hay un tema como bien delicado, y igual que podríamos discutir la próxima clase o conversar respecto de los límites, ¿ya? Mira, Cristina, te puedo enviar el reglamento. Envíame un mail. Tú sabes mi mail, ¿verdad? rodrigo.arroba@gmail.com, y yo te mando el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y te digo cuál es el artículo, y ahí tú puedes revisar. Ah, bueno, también lo subo mejor. Sí, lo voy a subir como parte del material de clase. Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Bueno, los dejo. Nos vemos mañana. Acuérdense que tenemos actividad a evaluar en grupo. ¿Ya? Así que nos vemos mañana a las 10:20. Ya. Que estén muy bien. Quedamos hasta acá. Hasta mañana, chiquillos. Gracias. Buena tarde.